Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, quiero invitarte, ya que tú abriste la Biblia en la carta a Santiago, Giovanni trajo una enseñanza con respecto a la ofrenda tomando de esa carta. Yo quiero que abramos también en la carta de Santiago, capítulo 1, y vamos a comenzar desde el versículo primero, y vamos a leer hasta el versículo 8. Quien lo tiene, por favor, diga amén. Si tú no tienes Biblia, por favor, ponte al lado de alguien que tenga una Biblia. Yo no sé si tenemos alguna por ahí, porque yo quiero que salgamos de aquí, de este lugar, no diciendo el pastor dijo, sino la Biblia, Dios dice. Amén. Nosotros debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia. Cuando todos los tengan, digan por favor, amén. Eso ahí. Entonces vamos a comenzar a leer. Lo quiero invitarse a ponerse de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el que haga tal cosa recibirá alguna cosa del Señor. Versículo 8 es: el hombre o la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra y no la mía. Es tu Espíritu Santo el que nos ministra a nosotros y no nuestras emociones. Es tu obrar y no el obrar de la mano de hombre, la que cambia el corazón, el pensamiento y convence de pecado. Es tu obra y no la obra de una persona. Y aquí tu siervo se derrama delante de ti para que tú uses mi vida, pero comenzando por mí me ministres, Señor. Y que sea así en la vida de cada uno que dispone su corazón esta noche, para que tu espíritu y tu palabra obre con poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. El título del mensaje de hoy es: la retribución o la paga de la inconstancia. Podría llamarse también la retribución o la paga de la falta de perseverancia. Hoy nosotros vamos a aprender con respecto a este tema de la inconstancia o la falta de perseverancia. Por lo tanto, hoy este mensaje va a hablar a todos nosotros, porque de seguro todos nosotros estamos bien familiarizados con la inconstancia y la falta de perseverancia en determinadas áreas en nuestras vidas. Pero sobre todo va a hablar más específicamente a aquellos que lo único constante que tienen en su vida es la inconstancia.
Muchos comienzan un curso de estudio. Hemos comenzado el curso de Escuela de Discipulado, de Teología Sistemática Básica. Todos lo van a completar, lo van a terminar. Pero ocurre que muchos comienzan un curso de estudios, pero son pocos los que lo terminan. Muchos comienzan con muy buenos proyectos en su vida, muy animados, muy motivados, con metas personales nobles, realmente de valor para sus vidas. Pero pocos son los que llegan a esas metas. Muchos son quienes se casan y comienzan un matrimonio, una familia, pactando de forma convencida que lo único que puede separarlos a ellos es la muerte. Pero pocos son los que lo cumplen. Quieren que sus hijos sean constantes, muchos de nosotros, pero ellos no pagan el precio precioso para conseguirlo en sus propias vidas. Tú nunca vas a escuchar a un hombre o mujer llegando a los últimos días de su vida diciendo: me arrepiento de haberme quedado con mi esposa y con mis hijos y no haberme ido con aquella mujer que me atraía. O viceversa, tú nunca vas a encontrar una mujer en los últimos de sus días diciendo: me arrepiento de haber dejado a mi esposo y mis hijos y haberme ido detrás de ese hombre. O no me arrepiento. Pero sí tú te vas a encontrar en muchas ocasiones con hombres y mujeres que se arrepienten de en aquel momento haberse dejado seducir y haber abandonado a su esposa o a su esposo y a sus hijos. Muchos son los que comienzan una familia, pocos son los que llegan al final. Muchos son los que comienzan el caminar cristiano, ¿no es verdad? ¿Cuántas personas nos vemos nosotros comenzar con mucho ánimo el caminar cristiano, con alegría? Reciben la palabra con gozo, convencidos de que nada los va a hacer cambiar de eso que están viviendo en esos momentos. Pero eso es momentáneo. Ese gozo y esa alegría es de poca duración. Y la causa de todo esto, lo que lleva a personas a comenzar cosas nobles que realmente son importantes para ellas, pero no perseverar hasta terminarlas, la causa de eso es la duda, la inconstancia. Santiago le llama aquí el doble ánimo. Hombres y mujeres de doble ánimo, que tienen dos ánimos y pasan del uno al otro con mucha facilidad. El de doble ánimo es alguien que no es constante, que no mantiene su esfuerzo. La palabra usada en este texto que nosotros leímos en la carta a los Santiagos, en el idioma que originalmente fue escrito, el griego, la palabra que utiliza en este caso es parecida a la palabra disputa. El término es dispugos, en donde esta persona tiene una disputa dentro de sí o en sí misma entre una opción y la otra. Tiene una pelea interna. Esta palabra quiere decir que es alguien vacilante, la persona de doble ánimo. Es indeciso. Es una persona de lealtad dividida. De dos almas, dos pensamientos dentro de sí. Es más, literalmente esta porción doble ánimo significa una persona con dos mentes, que no es estable.
Y al no ser estable, tampoco es una persona confiable. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, 21, el pueblo se encontraba en una situación de inconstancia en su vida. Este pueblo había conocido directamente quién era Dios, el Dios que se le había revelado a ellos. No era que alguien les había contado, lo conocían en su experiencia, en su vida. Pero llegaron a un momento en donde estuvieron en una condición de mente dividida, vacilante. Y a tal punto que ellos estaban divididos entre el Dios único y verdadero que los había quitado de Egipto y los había llevado hacia una tierra prometida, entre otro semidios, el cual era alguien Baal, que dentro de las cosas que este Dios pedía era el sacrificio humano. Y Elías le dice en el libro de Reyes capítulo 18, 21, que se acercó a todo el pueblo y dijo lo siguiente: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo tendrán su mente dividida? ¿Hasta cuándo estarán con una pelea, una disputa en ustedes? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, seguidle a él. Ve detrás de lo que a ti te parece mejor. Pero el pueblo estaba tan confundido, con una mente tan dividida, que no respondió ni una sola palabra. El estar en esta condición los había llevado de ser el pueblo a quien el Dios Todopoderoso los había rescatado, a quienes se le había revelado, a ser un pueblo que estaba con su mente dividida, queriendo seguir un Dios que nada tenía para darles. La inconstancia se presenta en todos nosotros, porque la inconstancia recibe la palabra de Dios con gozo. Sabe que es para él y ella, y edifica y bendice su vida. Se sacia su alma, pero ¿sabes qué ocurre? No alcanza a vivirla. No alcanza a llevarla a la práctica, porque ese gozo va a sus emociones y se esfuma, tiene poca duración. No vive la bendición de Dios, solo la siente. Tú sabes que esta condición es un síntoma de debilidad de carácter. Una persona de doble ánimo, una persona vacilante, es una persona de carácter débil. Y es un enorme problema que necesita nuestro especial interés. No es algo menor, porque lo que nos dice Dios con respecto a esto es que la retribución de la persona inconstante es nada. Por eso dice el inconstante, el de doble ánimo: no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Eso quiere decir que yo puedo estar orando y yo puedo estar pidiendo y yo puedo estar viniendo a la iglesia y ser inconstante en mi vida, tener doble ánimo en mi práctica y esperar de parte de Dios, y la retribución de Dios para la inconstancia es nada. La victoria o el fracaso, presta muchísima atención, del cristiano en cosas significativas en su vida va a depender de la perseverancia y la constancia que este cristiano tiene.
Y yo quiero que aquí hagas una separación, porque aquí no estamos hablando de la salvación. La salvación no depende de tu perseverancia ni de la mía. La salvación depende 100% de Dios. Si Dios no me salva, yo estoy completamente perdido, y de la misma forma tú. La salvación es del Señor. Pero yo puedo haber sido salvo y tener fracaso en aquellas cosas que Dios tiene preparadas para mi vida y para la tuya. Y la causa de ese fracaso es nada más y nada menos que el tener doble ánimo, el ser inconstante, el no mantener el esfuerzo, el no ser perseverante. Yo sé que esto no se aplica únicamente a la vida espiritual, esto se aplica a cada área de nuestras vidas. Y yo creo que algunos de nosotros sabemos en carne propia lo que la paga de la falta de constancia y no mantener el esfuerzo es. El carácter de Cristo no se forma en las personas inconstantes. Por lo tanto, yo no puedo darme el privilegio de permitir esta condición en mi vida. Y yo creo que tú tampoco puedes darte el privilegio de que si identificas esta condición en tu vida de forma constante o temporaria, yo creo que no te puedes dar el permiso de hacerla tu amiga. Porque Dios llama a la perseverancia y a la constancia. Dios llama a la solidez de carácter. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 68 dice así: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, no a veces, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, vuestra retribución a que permanece firme e inconstante, el trabajo que hace no es vacío, no es en vano. Porque Dios es galardonador de aquellos que realmente y genuinamente lo buscan. No me puedo dar el lujo de hacer de la inconstancia parte de mi vida. Por lo menos yo no me puedo dar ese lujo. Y vaya que tengo momentos de inconstancia. Si hay alguien que le estoy hablando aquí primeramente o me está hablando el Señor, es a mí. Entonces necesitamos aprender bíblicamente cómo dejar de ser inconstantes, ¿no es verdad? ¿Cómo dejar de ser una persona de doble ánimo? Salvo que a ti te guste el fracaso cristiano, salvo que a ti te guste una vida sin retribución de parte de Dios. Pero yo creo que ninguno de nosotros estamos así. Tenemos que aprender cómo bíblicamente puedo dejar de ser inconstante o de doble ánimo. ¿Cómo puedo dejar de inconstante y doble ánimo en el camino de Dios? Y para eso primero vamos a identificar la causa de la inconstancia. O sea, ¿por qué es que caemos en inconstancia? ¿Por qué es que somos de doble ánimo? ¿Cuál es la causa? La primera es una visión errónea de las pruebas y dificultades. Vuelvo a repetir, la primera causa de caer en la inconstancia, el doble ánimo, es una visión errónea, equivocada de las pruebas y dificultades que nos tocan atravesar. El contexto, o sea, el entorno en que la carta de Santiago está escrita, es un entorno donde la iglesia en su comienzo estaba pasando por una enorme persecución. Y en esa persecución tenían que abandonar sus hogares,
e ir a diferentes lugares sin saber muchas veces dónde se iban a quedar. Tenían que dejar atrás su vida, las cosas que hacían cotidianamente. Cambiaba todo en sus familias. Corrían riesgo también sus vidas. Entonces el entorno en el cual ellos, la carta de Santiago es escrita, es un entorno de persecución, de dificultad, de prueba. Santiago le está escribiendo en ese momento a una iglesia en la diáspora, en los diferentes lugares, que estaba pasando momentos difíciles, que estaba pasando momentos de prueba, que estaba pasando dificultades, como de seguro todo cristiano en este siglo también pasa dificultades. No nos podemos olvidar de una de las promesas de Jesús, que Jesús nos dice: hermanos, mis amados, en el mundo ustedes van a tener dificultades. No es algo ajeno al ser humano las dificultades, ¿no es verdad? Pero a veces pensamos que cuando venimos a Cristo y comenzamos en los caminos de Dios, ya las dificultades, las pruebas, los problemas ya se van a acabar y terminar. Y eso es un concepto erróneo de ellos. Él cuando escribe, comienza en este pasaje diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, las diferentes hermanos en Cristo que habían sido dispersos por causa de la persecución, por el riesgo que corría sus vidas. Estaban en diversas pruebas. Y él le dice a ellos lo que tal vez nosotros también podemos pensar. Que tal vez las dificultades y las pruebas y los problemas que pasamos es por causa del poder limitado que Dios tiene para solucionarlos. A veces pensamos, yo estoy pasando por todos estos problemas, yo no creo que Dios realmente se esté interesando en mí, o que esto sea algo que Dios esté tomando en cuenta. A veces pensamos que las pruebas y los problemas que están pasando, Dios no puede solucionarlos. Y si puede, realmente no va a hacerlo. No confiamos verdaderamente en que Dios tenga cuidado de nosotros cuando estamos pasando por esos momentos. Y esa era tal vez la condición que estaban pasando aquí estos hermanos. Pasando persecuciones, pasando problemas y tal vez diciendo: ¿y Dios dónde está? ¿No ha pasado que alguien tal vez que sabe que tú eres cristiano y que vas a la iglesia y cuando estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, por diferentes situaciones, te dice: ¿y tu Dios dónde está? ¿Para qué vas a la iglesia si estás pasando con problemas como yo paso? Y a veces en esos momentos nuestra tendencia, al tener una perspectiva equivocada, una visión errónea de las dificultades, decimos: wow, tal vez tienes razón, mira. Yo estoy siguiendo a Dios, yo estoy tratando de crecer en el Señor, y a mira, aparentemente le va tan bien, y mírame a mí. Y eso nos comienza a trabajar en nosotros y por ocasiones hacernos dudar de que si realmente Dios está en control de nuestras vidas y nuestras situaciones. ¿Ustedes se recuerdan cuando los espías fueron a ver la tierra que Dios le había prometido? Fueron los espías a la tierra prometida donde Dios les había dicho que era la tierra que Él les había entregado a su pueblo. Entonces los espías son enviados y cuando regresan los espías a dar el informe, ¿cuál fue el informe que ellos dieron? No. La tierra que fuimos a reconocer, sí es verdad, es cierto. Es una tierra muy productiva, es una tierra muy buena. Pero nosotros no la podemos poseer. No es para nosotros. Porque ahí hay gigantes en los cuales delante de ellos nosotros somos como langostas y nos destruyen en el momento. Sí es verdad lo que Dios dice, pero no para nosotros. Y en muchas ocasiones nosotros vemos las dificultades, vemos los problemas, vemos las situaciones y empezamos a dudar si verdaderamente Dios tiene cuidado de eso. Nuestra tendencia es ver
las dificultades como gigantes. Y es ahí cuando nos volvemos inconstantes, de doble ánimo. Comienzo a poner en la balanza dos pensamientos. ¿Será que Dios es verdaderamente Dios? ¿O será que realmente yo tengo que hacer las cosas de otra manera e ir contrario a lo que Dios dice? Porque empezamos a ver las dificultades y los problemas con una visión equivocada. Sin embargo, el propósito de Dios con los problemas, con las pruebas, con las dificultades, no es producir duda. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, en diversas dificultades. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe, en ese momento que estás pasando por el fuego, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no es paciencia de decir, ay, bueno, y me toca, no tengo otra cosa que esperar. No, la paciencia que nos menciona aquí la palabra es la capacidad de resistir bajo presión. Hay muchas personas que cuando se encuentran bajo presión en su vida, cuando las dificultades son, en su entender, muy difíciles, explotan y toman decisiones totalmente equivocadas. Cometen actos de los cuales se arrepienten por el resto de su vida, porque actuaron en un momento bajo presión. Pero aquí Santiago está diciendo, no vean la prueba como un gigante que le produzca duda. Vean la prueba como la oportunidad, la herramienta en la mano del alfarero para producir algo que en otras circunstancias no sería posible. La prueba produce en ti la capacidad de resistir bajo presión. La capacidad de resistir cuando los problemas agobian tu vida. Tú sabes que el negocio más grande hoy es las personas que tratan mentalmente y psicológicamente, psiquiátricamente a otras. ¿Sabes por qué? Porque cada vez el ser humano tiene menos capacidad de resistir la presión de la vida, la presión de los problemas, de las dificultades. Cada vez el ser humano busca la mayor facilidad, la manera más fácil de hacer las cosas, de evitar las situaciones difíciles, y no tiene otra que o vivir empastillado para calmar su mente y sus pensamientos, o ir a diferentes terapias para tener algún escape por el cual salga toda la presión que hay en su vida. Mas Dios dice, las dificultades en la vida del Hijo de Dios no producen duda, no producen miedo, no lo apartan de mí. Las dificultades hacen de ese cristiano alguien fuerte para estar bajo la presión de las circunstancias de la vida. Y tristemente, hermanos, hasta mismo en las iglesias cristianas tenemos hermanos y personas que en el momento de la presión no saben realmente cómo atravesar, cómo resistir esos momentos. Pero aquí la palabra nos dice, no es para que dudes. No es para que estés inconstante, no es para que dividas tus pensamientos, es para que en ese momento de prueba tú te agarres fuerte y firme del Dios que te rescató, porque si tuvo el poder de sacarte del pecado, de la miseria, de arrancarte de las garras de Satanás, Él también tiene el poder en esta situación de tu vida. Si levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué no será lo que nuestro Dios puede hacer? Mas tenga la paciencia, dice aquí, tenga la paciencia. Su obra completa. No se quede solamente en la capacidad de resistir bajo presión. No es solamente esa capacidad de resistir el momento, sino que esa prueba, más allá de la paciencia, tiene una obra en la vida del ser humano. Y esa obra es que seáis perfectos y cabales. Presta muchísima atención, para que no falte cosa alguna. Esta palabra perfectos aquí no significa ausencia de cualquier defecto.
sino maduro. Para que seáis maduros. El bebé espiritual quiere que todo le vaya bien en el caminar cristiano. Y Dios en sus inicios se lo permite en ocasiones. Pero hay quienes se mantienen bebés espirituales teniendo 15 años de convertidos. Y eso es un problema. Para que seáis maduros. El propósito de Dios a través de las diversas pruebas es que nuestro carácter vaya creciendo, se vaya afirmando, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todo viento de doctrina o arrastrados por cualquier novedad que viene hoy en día. Hoy nosotros queremos en la iglesia novedades en los púlpitos. Hay muchos que corren detrás de las novedades. ¡Ay, veamos que hay allá, veamos que hay allá! Pero nunca crecen, nunca se someten en el momento de la prueba al tratamiento de Dios en sus vidas para crear y hacer de él un hombre y una mujer con un carácter un poco más parecido al de Cristo. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, no es un circo, no es un cine. Es la comunidad de cristianos, la asamblea de los santos, en los cuales Dios obra en cada uno de ellos y los hace crecer particular y congregacionalmente cada vez más a la imagen de Cristo. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. Para que seas maduros y no te falte cosa alguna. Todos tenemos derechos a momentos de inmadurez en nuestras vidas, inclusive en el caminar cristiano. Pero eso no puede ser una constante en tu vida, ni tampoco en la mía. Porque si no, la prueba, en lugar de hacerte crecer, te va a hacer correr. Produce un carácter maduro la prueba. Esa es la perspectiva de Dios. Cuando Dios ve dificultades, problemas de nuestra vida, no es el propósito de que tengamos doble ánimo, una mente dividida, que dudemos, sino para que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, después de haber sido puesta bajo el fuego, produzca algo que es digno para la gloria y la alabanza de Cristo. Para que después de esa prueba se diga, wow, mira ese cristiano, mira ese hijo, esa hija, salió de la prueba y ahora es un hombre más sólido en la fe, es más firme en la fe. Más adelante cuando le venga esta prueba, yo te garantizo que ese que veía como un gigante atrás, ahora lo ve nada más como una oportunidad para seguir avanzando en su caminar cristiano. Pero muchas veces tenemos personas que lo único que ven en Dios es alguien que le puede solucionar sus problemas. No. El problema más grande que te puede solucionar Dios a ti y a mí es el de la condenación eterna si no te salva. Si Cristo no me salva, yo me voy a una condenación eterna. Y eso no te lo puede dar el dinero, no te lo puede dar una profesión, únicamente Cristo. En la primera carta de Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, sea manifestado esto a Jesucristo. Y si tú ves que en los momentos de pruebas, dificultades, tú empiezas a ver esas dificultades no desde la perspectiva de Dios, sino desde una perspectiva humana, ¿tú sabes qué puedes hacer? ¿Sabes qué puedes hacer? Cuando la prueba y la dificultad ves que estás reaccionando de la misma manera que una persona que no tiene a Cristo reacciona, pídele al Señor que te dé sabiduría. Aquí mismo en Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Sabiduría es saber vivir. Esa no es la definición
del diccionario, pero es la definición práctica. Es aprender a poner en práctica en la vida aquellas cosas que yo sé que son buenas. Y en este caso tendríamos que poner en práctica en nuestras vidas, caminar cristiano, como Dios ve las pruebas. Y si yo no puedo, pídale sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Segunda causa de la inconstancia y también su solución. En segundo lugar, por el cual somos de doble ánimo e inconstantes, es el valor. El valor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, Jesús pone dos señores que gobiernan sobre la vida de todo ser humano. Y él dice con respecto a estos dos señores, en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y también servir al mismo tiempo a las riquezas. No se puede servir a Dios y al mismo tiempo al mundo. No se puede estar con una mente o una vida dividida. Y lo que define a la persona si sirve a Dios o a las riquezas, ¿sabes lo que es? Lo que definirá entre esos dos pensamientos, lo que esa persona considera de más valor en su vida. Lo que a su entender es más importante. Si para esa persona lo más importante y lo de mayor valor es lo material, va a tener en menosprecio o en un valor más bajo todo lo otro. ¿Me explico bien? Todo lo demás. Va a tener en un valor más bajo su comunión con Dios, va a tener en un nivel más bajo su compromiso de congregarse, va a tener en un nivel más bajo la importancia y lo que Dios pide de ser un miembro activo de su iglesia local, va a tener en un nivel más bajo el servir al Señor y también va a tener en un nivel más bajo, en una posición de menos valor con respecto a lo material, a su propia familia. ¿O no hay muchos que ponen primero lo económico y en segundo lugar su familia? Eso lo que está haciendo es determinando qué es lo más importante para esa persona, en dónde está puesto su corazón, cuál es su tesoro. Si para la persona lo de mayor valor es su felicidad, el ser feliz, ¿verdad que está de moda hoy, verdad? Yo lo que quiero es ser feliz, merezco ser feliz. Todo lo que no coopere para cumplir ese objetivo en su vida, para su felicidad, va a pasar a un segundo nivel de importancia. Es más, si le entorpece mucho su camino de la supuesta felicidad, lo descarta, lo desecha. Tal es así que muchos ponen en tan alto su felicidad que desechan a su propio cónyuge. Hay algunos que desechan a sus hijos por su felicidad o a sus padres cuando están mayores por su felicidad. Y de la boca para afuera también dicen, no, lo más importante para mí es mi familia, pero sus actos muestran en dónde verdaderamente está su mayor tesoro, lo que ocupa el primer lugar en su corazón.
Si alguna persona interfiere con su felicidad, sea esta un amigo, sea esta un familiar, o mismo su esposa, su esposo o hijos, aunque de la boca para afuera diga que lo más importante, si interfiere con su felicidad en sus actos, lo dejará a un costado. El doble ánimo, su causa es el valor que tiene o el nivel de importancia que tienen las cosas en nuestras vidas. Si para mí lo más importante es mi Señor y mi Dios, todo lo otro va a estar en un segundo nivel. Por eso necesito tener una escala de valores correcta. Una escala de valores correcta. Si tú te preguntases hoy a ti mismo y te respondieses a ti mismo, ¿qué es lo más importante o de mayor valor en tu vida? ¿Cuál sería la respuesta? Y ahora mira tus actos, tus decisiones. ¿Realmente son congruentes en base a lo que dices que es lo más importante y de mayor valor para ti? De seguro en algunas cosas nos vamos a dar cuenta de que no. Si alguien ha sido alcanzado verdaderamente por el amor de Dios, si ha sido hecho partícipe de una salvación tan grande, si ha probado la bondad y benignidad del Señor, si ha probado su paz, si el Señor se le ha revelado a él o a ella, y esa persona no es constante en los caminos del Señor, es porque eres alguien de doble ánimo. O porque Dios no es lo más importante en tu vida. Cuando alguien ha conocido la bondad de Dios y ha sido verdaderamente salvo, esa persona no negocia por nada quién Él es en Cristo Jesús. Se equivoca, tropieza, pero no se conforma. Su mayor anhelo es ir creciendo en el caminar con su Señor, ir avanzando. Y aquella persona que dice o ha conocido la bondad de Dios y la salvación del Señor y no es constante en su caminar cristiano, va a ser inconstante en todos sus caminos. Va a tener doble pensamiento en todas las áreas de su vida. Hoy, mientras se siente bien con su esposa, está todo bien, pero si de repente de aquí a un tiempo no siente lo mismo, ya no soy feliz. Lo mismo con la esposa o la mujer. Si para mí son mis emociones y lo que me hace sentir bien o mal, lo que determina que ocupa el primer lugar en mi vida, voy a estar, como dice aquí, como las ondas del mar, va siendo arrastrada de un lado a otro y llevada a un destino, no porque él quiere o ella quiere, sino porque su emoción y las situaciones lo llevan. Pero una persona con carácter probado no es arrastrada por el viento como las ondas, porque está firme en la roca de su salvación que es Cristo. Y en su vida pueden venir vientos, pueden venir dificultades, pueden venir circunstancias, pueden venir ofrecimientos, pueden venir tentaciones, pero está sostenido en la roca de su salvación y esa roca es Cristo. Es Cristo. Esa persona que va caminando en el Señor se va haciendo constante, confiable. Y eso nos recuerda a nosotros
este pasaje que por último yo quiero leerles, en Josué capítulo 1. Es algo que muchos de nosotros ya conocemos. Es el momento en donde Dios le da a Josué a continuar la misión que había comenzado Moisés. Y Dios le habla a Josué lo siguiente: Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Josué, no te dejaré ni te desampararé. Mas Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra cual juré a sus padres que le daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos, y todo te saldrá bien. Pero Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate y sé valiente en permanecer en el camino de Dios. Esfuérzate y sé valiente en hacer de la palabra de Dios el mayor tesoro de tu vida. Esfuérzate y ser valiente por no negociar lo santo por lo profano. Esfuérzate y sé valiente porque Dios sea el mayor tesoro para ti como hombre y como mujer. Esfuérzate y sé valiente para que Dios sea lo primero en tu vida y lo otro el Señor lo hará prosperar conforme a su voluntad, conforme a sus planos y conforme a lo que Él necesita para ti. Mas tú esfuérzate y ser valiente en hacer del Señor tu Dios el Dios en toda área de tu vida. En toda área de tu vida. Que la palabra de Dios sea el mayor tesoro. Que sin vacilar lo más importante para ti sea Dios. Afírmate y persevera en Cristo, en Dios, y deja todo lo demás en sus manos. Jesús tuvo de mayor valor nuestras vidas. Jesús tuvo el mayor nivel de importancia nuestras vidas. Y Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Soportó triunfante la prueba. Soportó triunfante el dolor, la vergüenza, el dolor de la traición y el padecimiento en el Calvario. Perseverante porque su gozo estaba puesto en hacer la voluntad del que lo envió. Estaba puesto su gozo, su meta, en salvar y rescatar lo que se había perdido. Y nada lo detuvo de alcanzarlo. Y por eso hoy, como nos dice en la carta a los Hebreos, se ha sentado a la diestra de Dios con poder. Con poder. Cristo Jesús tuvo de mayor importancia y valor nuestras vidas haciendo la voluntad de aquel que lo envió. Y por eso
perseveró constante en su caminar hasta llegar a la meta. Vio lo oprobio, vio el dolor, vio la traición como aquello necesario para que la salvación de la raza humana sea posible, pero no como algo que lo iría a apartar de su Padre. Si lo de mayor valor para ti es Cristo y la palabra de Dios, si tú luchas por eso, si tu lucha es por permanecer en hacer la voluntad de Dios, y hoy tal vez estás pasando por dificultades, por pruebas, y estás luchando por perseverar, estás en el camino correcto. ¿Cuáles son las pruebas que tú estás pasando hoy? ¿Cuáles son las aflicciones en tu vida? ¿Cuáles son las dificultades que te atormentan? ¿Con qué perspectiva las estás viendo? ¿Como algo de lo que quieres huir, correr, evitar o sustituir con algún escape que no te haga pensar en eso? ¿Cuál es la perspectiva con la que estás mirando tus dificultades hoy? Si esas son las perspectivas, tú estás yendo el camino del doble ánimo, de la inconstancia. Pero si hoy te las decides a mirar con la perspectiva de Dios, como esas pruebas y esas dificultades que has pasado y que estás pasando, como lo que Dios necesita para formar en ti un hombre y una mujer con un carácter sólido, Dios hará esa obra en tu vida. Y por último, ¿qué es lo de mayor importancia en tu vida? ¿Qué es lo que tiene más valor para ti? Si eso que piensas o dices que tiene más valor para ti, hay una constancia y perseverancia, verdaderamente lo es. Y si no es Cristo, en esta tarde, quítale el trono que no le pertenece a eso que ocupa el lugar que únicamente el Señor debe de ocupar. Nosotros podemos defraudarnos y de seguro nos defraudamos, pero Dios no defrauda a nadie. Para la gloria y la gracia y misericordia de mi Señor, ya hace 21 años o 20 años que me ha alcanzado, Señor. A mis 28 años, y no me he arrepentido ni un segundo, ni por un instante, de aquello tan maravilloso que hizo Dios en mi vida y que continúa haciendo. Para nada. Pero sí tengo mucho que arrepentirme de todos los años que yo negué al Señor y que hoy quedan como testimonio para su gloria de donde Él me sacó. Padre, te damos gracias